Los payasos, personajes estereotipados cuya función es hacer reír a las personas, pero hay una profunda desconfianza hacia los payasos. El Joker, el némesis demencial de Batman, o Pennywise, el payaso maldito de Stephen King, han pasado a la personificación del mal. Esas caras blancas con expresiones de una eterna sonrisa que te da mala espina no solo han sido obra de ciencia ficción. En un estudio realizado en el 2008 en Inglaterra se llegó a la conclusión de que a muy pocos niños les gustan los payasos. No es de extrañar que tanta gente odie al payaso de McDonald's. Pero los payasos maquiavélicos existen en la vida real. Cada vez que había un acto benéfico, sacaba su disfraz, una peluca y repartía globos de colores con su cara bañada en maquillaje. Se presentaba como Pogo el payaso. Mucho se ha dicho de John Wayne Gacy. Era visto como un ciudadano ejemplar y traía la atención tanto de los niños como de los adultos. Incluso llegó a compartir con la primera dama, Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter, el cual exhibía orgulloso en una pared de su living la fotografía. Gacy se presentaba en las fiestas de cumpleaños infantiles como Pogo el payaso, pintando también retratos de payasos con asiduidad. Sin embargo, detrás de su permanente sonrisa y esa expresión decorada con pintura facial se ocultaba un asesino serial que estrangulaba a sus víctimas después de abusar de ellas. Entonces la policía descubrió que había matado al menos a 33 personas, todos varones, de entre 14 y 20 años aproximadamente. Los había enterrado a la mayoría de ellos en su sótano. John Stein Gacy, al recibir su primer hijo varón el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Estados Unidos, el hombre estaba obsesionado con tener un varón, mas sin embargo John Wayne Gacy no se convirtió en ese estereotipo de macho heroico que en esa época se marcaba. Desde su infancia presentó problemas de obesidad. Le costaba jugar con otros niños y más bien prefería estar en casa con su mamá y sus hermanas. John Stanley no solo era obsesivo de cómo debía ser su hijo, de su perspectiva, sino también era violento. Gacy en la pubertad hizo todo lo posible para complacer a su padre. Se inscribió en un grupo de Boy Scouts y ganó unas insignias de supervivencia en un campamento. Empezó a salir con sus compañeras y paseaba con ellas cerca de su casa para que John Stanley la viera. Todos sus esfuerzos estaban concentrados en impresionarlo, aunque nada parecía suficiente. Los doctores descubrieron que tenía un coágulo en la cabeza y le recetaron remedios para tratarlo. La frágil situación familiar de Gacy y los problemas que enfrentaba en el colegio contribuyeron a que pasara por 4 instituciones, hasta que un día colapsó. Optó por dejar la escuela e irse de su casa, alejarse de una vez por todas de su violento padre y mudarse a Las Vegas, Nevada, para trabajar en una funeraria solo por 3 meses, debido a que lo encontraron acostado junto a un cadáver. Después del incidente de la funeraria cambió los planes de su vida. Se trasladó a Springfield, Illinois. Se empleó en una zapatería y terminó el colegio y se inscribió en una escuela de negocios. Se casó con Marilyn Myers
en septiembre de 1964, a menos de un año de haberse conocido. Se trasladó hacia Waterloo, Iowa, donde la familia de su esposa tenía un restaurante de la cadena de Kentucky Fried Chicken. Ejerció como gerente, fue directivo de la Cámara de Comercio y luego lo eligieron como vicepresidente. Además empezó a asistir a actividades benéficas y a hacerse conocido en la ciudad. Hasta fue clave para potenciar la campaña del entonces gobernador electo de Illinois, el demócrata Otto Kerner. Al mismo tiempo, la relación con Meir se desmoronaba. Entonces Gacy comenzó a tener desviaciones sexuales. En ciertas ocasiones iba al hotel Clayton House con otros empresarios después de reunirse en asuntos de la Cámara de Comercio, en el que veían películas pornográficas y hacían orgías con trabajadoras sexuales. Su esposa se enteró de esos rumores y con el objetivo de evitar una separación y un escándalo aceptó tales encuentros y quería participar en esos encuentros. Fue cuando se incorporaron a un grupo de parejas swinger. Sin embargo, Gacy figuraba en los periódicos. Pero todas estas cosas no le satisfacían. Su fantasía por atentar contra otra persona era latente. Su primera agresión fue una fría noche de 1967. Gacy invitó a su casa a un adolescente de 15 años llamado Donald Burgers, quien era hijo de un amigo senador. Embriagó al chico y después lo obligó a hacerle una felación. Y al terminar le dio $15 y lo amenazó para ocultar el abuso que acababa de sufrir. Donald finalmente decidió contarle lo ocurrido a sus padres. Gacy fue arrestado y acusado por cargos de abuso sexual. En su defensa insistió que el adolescente mentía y aseguró estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras, creyendo que podía engañar a la máquina. Por supuesto, no pasó la prueba. Lo único verdadero que dijo fue su nombre. El caso se hizo público y rápidamente aparecieron más adolescentes acompañados por sus padres, quienes denunciaron haber sido víctimas de Gacy. Le dieron 10 años en la penitenciaría estatal de Anamosa, Iowa. Mientras que Meir, agobiada por la presión y por conocer los actos de su esposo, pidió el divorcio y se llevó la custodia de sus 2 hijos. Fue un preso modelo y esto hizo que solo cumpliera 1 año y medio, y el 18 de junio de 1970 se trasladó de Iowa hacia Illinois. Creó su compañía de construcción y se compró una casa en el suburbio del municipio de Norwalk Park. Se unió a la Cámara de Comercio, se inscribió en el Partido Demócrata y volvió a asistir frecuentemente a eventos benéficos. Gacy se convirtió en un empresario carismático y muy apreciado por la comunidad. Construyó de nuevo la fachada de ciudadano ejemplar. Se casó de nuevo, pero por problemas se separaron en 1976. El espectáculo dio comienzo entre los victores de los presentes. De pronto apareció en escena, saliendo de detrás de una cortina, Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara para abrazarlo y hacerse fotografías con él. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba un monstruo. A finales de los 70, Gacy se convirtió en Pogo, entretenía a los niños durante el día y de noche agredía, sodomizaba y mataba a adolescentes. El sótano de su casa, aquella que compró en los suburbios de Norwood, se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio. Allí, bajo los tablones del suelo, enterró a 26 de sus víctimas en el sótano, 3 en otras habitaciones y 4 los dejó en un río ubicado en las cercanías. Robert Peace, su última víctima, y por el cual fue que lo apresaron. El chico tenía una cita con Gacy para un trabajo, y después de un tiempo que Robert no fue visto y no regresaba a su casa, sus padres avisaron a la policía y rápidamente dieron
con el empresario. Los agentes interrogaron a Gacy, pero tal como había hecho unos años antes en Iowa, negó saber dónde estaba Robert y sugirió que probablemente se escapó o que se enfrentó a alguna complicación en el camino. Fue liberado bajo vigilancia y continuaron con las investigaciones hasta que el juez emitiera una orden para allanar su residencia. Gacy recurrió al mismo carisma que mostraba cuando se disfrazaba de su alter ego Pogo e invitó a unos policías a cenar. Pensó que aquello le permitiría fortalecer su testimonio de que era inocente, y cuando estaban sentados alrededor de la mesa, unos agentes de policía le preguntaron de dónde venía el putrefacto olor. «Es humedad», respondió él, ya consciente de que estaba a unos pasos de ser descubiertos sus crímenes. Gacy acudió a un abogado y le dijo sobre sus crímenes, y este le aconsejó que confesara los delitos antes que fueran a inspeccionar su casa. El hombre que encarnaba a Pogo en los actos benéficos fue rápidamente a su casa con la intención de cambiarse la ropa e ir a entregarse, pero cuando llegó, la policía lo estaba esperando. Tenían una orden de registro y entraron en la casa de Gacy. En las primeras estancias que pisaron encontraron cuerdas, grilletes y lo que parecían manchas de sangre. El olor nauseabundo de los cadáveres enterrados llamó rápidamente la atención de los agentes. El rostro de Gacy palideció cuando la policía empezó a levantar las tablas que cubrían el suelo del sótano. Excavando la tierra, empezaron a ver la luz fragmentos de cuerpos en descomposición. En esa instancia hallaron 16 cadáveres y con el paso de los años fueron encontrando más. La casa de Gacy fue destruida. De hecho, a décadas de que la policía descubriera a Gacy, en octubre del 2021 se descubrieron rastros genéticos de otra de sus víctimas, Francis Wayne Alexander, quien había desaparecido a finales de 1976. Detenido y juzgado en febrero de 1980, John Wayne Gacy, o Pogo el Payaso, fue condenado a morir por inyección letal en el corredor de la muerte de Illinois. Durante 14 años y a la espera del ajusticiamiento, Gacy se mantuvo preso en el corredor de la muerte de Illinois. Sobre la camilla y para la tranquilidad de los ciudadanos estadounidenses, su corazón se detuvo el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras revelaron su personalidad y no su arrepentimiento por sus crímenes. Estas fueron: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo». La conexión entre los payasos y el peligroso comportamiento psicopático quedó marcada para siempre en el inconsciente colectivo de las personas. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.